Hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Un saludo para cada uno de ustedes en sus hogares o donde quiera que estén. Quizás en este fin de semana largo están de visita en algún lugar con parte de la familia en algún punto del país, y desde allí ustedes hoy tienen la bendición junto a mí de recibir la palabra del Señor, el estudio que vamos a tener en esta mañana para seguir aprendiendo acerca del libro de Juan. Y si bien estamos distantes en lo que tiene que ver con no poder vernos presencialmente, sí estamos cerca en el Espíritu, sabiendo que la presencia del Señor que le acompaña a usted, me acompaña a mí en este día para poder compartir una vez más la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias le doy al Señor por la oportunidad, gracias le doy a Dios por tener de mí la posibilidad de poder entregar en esta mañana la enseñanza bíblica para que podamos ser edificados y para que podamos ser también fortalecidos en su palabra. En este día, hermanos, vamos a continuar. Nos corresponde seguir viendo, por cierto, el libro de Juan, y vamos a seguir con el estudio del capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús, y los versículos que vamos a compartir en esta hora son los versículos del 7 al 11. Así que usted, desde donde esté, abra su Biblia. Ahora también se puede decir, prenda su Biblia y busque Juan capítulo 17, y vamos a dar lectura desde el versículo 7 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor: Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Vamos a remarcar todas, que todas las cosas, ¿qué es todas las cosas? Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vamos a tener un momento de oración. Padre, le damos gracias porque su palabra, Señor, en esta mañana desea una vez más instruirnos para que podamos entender una vez más el propósito por el cual usted ha permitido que podamos no solo nacer, sino vivir en este tiempo, en esta realidad, en esta circunstancia, en este momento de la historia de la humanidad. Pedimos, Señor, que en esta mañana su Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, para poder compartir esta su palabra y para que usted pueda ser glorificado, oh Jesús, por medio de ella. Gracias le damos porque aún siendo nada, vasos de barro, vasos, Señor, que están constantemente fallando,
Señor, usted pone en nosotros su presencia a través de su Espíritu. Y pedimos que en esta mañana su Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y que podamos una vez más ser edificados por medio de su palabra. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias le damos al Señor porque vamos a poder tener un tiempo para poder seguir avanzando en el estudio del libro de Juan. Y mis queridos hermanos, este libro de Juan es bien especial porque nos termina revelando la deidad del Señor, nos termina mostrando claramente que Jesucristo es Dios. Y es interesante eso porque parte de este estudio lo vamos a enfocar en uno de los versículos en función de eso. Pero no podemos extraernos, hermanos, no podemos no dejar de considerar la realidad que atraviesa nuestro Señor al realizar esta oración sacerdotal. Y es bien interesante notar que a pesar que su realidad, su momento, ese momento es duro, es difícil, es doloroso, Él desea seguir ocupándose, no preocupándose, ocupándose de los suyos. Y Él desea seguir manifestando su palabra. Y no desea no dejarles a ellos sin la bendición y provisión de sus palabras. Y a pesar de que la realidad, insisto, que a Él le tocará vivir a instantes de un proceso duro, de lo propio que le significará vivir el proceso que lo llevaría a enfrentar la cruz. En este capítulo 17 de Juan, Él comienza ya reconociéndolo. Él dice en Juan 1, en Juan 17:1, que su hora ha llegado. Y a pesar de que su hora ha llegado, a pesar de que su momento es difícil, a pesar de que las circunstancias que le van a tocar vivir al Señor son dolorosas, Él desea seguir manifestando a sus discípulos la bendición de su palabra. Hermanos, sus palabras son vida. La oración de Jesús en ese momento para sus discípulos fue vida para cada uno de ellos. Hoy, hermanos, veremos a través de estos 5 versículos lo importante que fue para nuestro Señor Jesucristo que ellos entendieran lo que es la unidad, el ser uno, el poder funcionar siendo parte de algo y no funcionar solo para conseguir ser alguien. Voy a repetirlo. Lo importante de la unidad es entender que debo funcionar para sentirme parte de algo y no funcionar para conseguir ser alguien. Entonces, la primera enseñanza, hermanos, para esta mañana es que usted y yo nacimos a una nueva realidad en el mundo espiritual como nueva creación en Cristo, no para ser alguien, sino más bien para hacer algo. Y ese algo es el reino de Dios.
Y así como nuestro Dios es trino, pero a la vez es uno, Él desea que también nosotros, a pesar de que somos muchos, seamos uno. Es una tarea difícil para la iglesia esta. Por algo Jesús, en los momentos peores, antes de ir a la cruz, se ocupó de orar para que fuésemos uno. La iglesia se ha dividido y fragmentado en demasiadas teologías, en demasiadas doctrinas, en demasiadas enseñanzas, en malísima doctrina, en sana doctrina, y hemos estado no entendiendo la oración, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos tantos enfoques, tenemos tanta gente enfocando la palabra del Señor a través de diferentes maneras, que ha sido muy difícil poder interpretar y saber que Jesucristo oró, intercedió, rogó al Padre para que fuésemos uno. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de desmenuzar estos versículos para poder intentar entender a qué apuntaba el Señor cuando Él intercedía en esos momentos difíciles por cada uno de sus discípulos y por cada uno de nosotros para que fuésemos uno. Y vamos a comenzar viendo el versículo 7. Y Él les dice que todo lo que el Padre le ha entregado, a Él todo lo han conocido. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, todo lo que ellos habían visto, todas las cosas que ellos habían observado, todo lo que habían conocido de Él, todo lo que ellos habían experimentado con Él. Ellos habían asimilado que todo eso procedía del Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Y desde ese momento Él ya estaba introduciéndoles a ellos en el entendimiento de la unidad. Jesucristo y el Padre tienen una unidad absoluta. Si bien la Trinidad son 3 personas, además son uno. 3 personas funcionando en unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos funcionan en unidad absoluta. Y por ello Él les dice que todo lo que le dio el Padre, Jesús lo hizo. Y ellos lo recibieron. Lo recibieron y lo conocieron. Como que todo eso que hacía Jesús, Él lo hacía en unidad absoluta con Dios, Padre. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que las cosas espirituales proceden del mover espiritual. Es importante que entendamos que podemos tener muy buenas ideas, pero la dirección del mover espiritual dentro del reino de Dios la da el Espíritu Santo de Dios. Debemos entender el concepto de ser guiados por el Espíritu. Debemos entender que el Espíritu es quien nos lleva a toda verdad, a toda justicia, para funcionar en el propósito de Dios, en el propósito de Jesús y en el propósito del Espíritu Santo. Los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen el mismo sentir en relación a nuestras vidas.
¿Entiende, hermano, lo que les estoy diciendo? Mire, Jesús piensa exactamente de usted lo que piensa el Espíritu Santo de usted y lo que piensa Dios Padre de usted. Dios Padre quiere las mismas cosas que Jesús quiere de usted y que el Espíritu Santo quiere de usted. Es decir, necesitamos entender que el mover sobrenatural de Dios a través de las cosas espirituales deben estar siendo manifestadas o entregadas en función del Espíritu Santo, en función de la presencia de Jesús o en función de Dios Padre, para que podamos entonces funcionar como funcionó Jesús, que Él hizo todas las cosas que el Padre le pidió o que lo guió o que le encargó. Entonces es importante saber que no es nuestra idea para hacer funcionar nuestra vida espiritual. Es más bien recibir lo que Dios quiere, es más bien recibir lo que el Espíritu Santo quiere para que yo luego pueda proceder en hacer la voluntad de Dios. Yo puedo hacer muchas cosas para el Señor, puedo hacer mucho activismo para el Señor, yo puedo deshacerme en obras por el Señor. Pero otra cosa muy diferente es que el Señor haga cosas a través de mí. Ya lo que debemos apuntar es que el Señor haga cosas a través de mí, que el Espíritu Santo pueda guiarme a toda verdad, que el Espíritu Santo me pueda hacer funcionar en el propósito de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces es importante saber que ellos habían entendido que todo lo que Jesús recibió y les entregó a ellos fue porque el Padre estaba unido absolutamente, sintiendo y haciendo lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Acá en este versículo, hermanos, una vez más encontramos que nuestro Señor está presentándoles a ellos que todo el proceso de discipulado que con ellos tuvo ya estaba de alguna forma siendo consumado, porque ellos habían, como creyentes, entendido el propósito por el cual Jesús les acompañó, les discipuló, estuvo con ellos durante 3 años. Y lo que ellos habían entonces retenido para sí como creyentes, en su nombre fueron 3 cosas fundamentalmente que dice acá el versículo. Dice, primero, que las palabras que me diste, ellos las recibieron. Segundo, que ellos han conocido verdaderamente que salí de ti. Y tercero, que han creído ellos que tú me enviaste. Lo que ellos finalmente como discípulos, como seguidores del Señor, habían asumido es que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo unigénito de Dios Padre, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Dios viviente, por lo cual
la tarea estaba en ellos cumplida. El discipulado de Jesús a sus vidas estaba consumado. Y para que podamos de alguna forma asumir en forma práctica esta enseñanza, hoy nosotros debemos enfrentar esta verdad. Estamos, en primer lugar, recibiendo la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios como ellos la recibieron. Segundo, estamos reconociendo a nuestro Señor como el Hijo unigénito de Dios, que Él tiene todo el poder, que Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas y que su nombre está por sobre todo nombre. Y tercero, estamos nosotros creyendo verdaderamente en el nombre de Jesús, que es el nombre que tiene poder, que es el nombre que creó todas las cosas, que es el nombre que creó todo el universo, que es el nombre, como ya dijimos, que es sobre todo nombre y que tiene la autoridad para hacer todas las cosas. Estamos creyendo en Jesús a ese nivel, como sus seguidores, como sus discípulos. Hermanos, hoy vivimos tiempos de definición, tiempos especiales, me atrevería a decir tiempos de apostasía, tiempos que en el mundo se ha levantado el ministerio de la iniquidad, tiempos de maldad y dolor. Y quiero decirle que si usted ya es un hijo de Dios, está en la condición de la mayor bendición que una persona puede tener en esta tierra. Pero quiero decirle, si usted no es un hijo de Dios, que Jesucristo sigue siendo la respuesta. Quiero decirle que Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y debemos entonces entender que solo en Él podemos tener vida y vida en plenitud, vida en abundancia, vida en bendición y vida eterna. Él sigue siendo la respuesta para la humanidad perdida. Necesitamos entender que nuestro mensaje debe ser siempre entregar a Jesucristo como la única alternativa absoluta y real para la humanidad. Y hoy, al vivir tiempos especiales, vemos como todo esto de alguna forma se trastoca y hemos enfocado el Evangelio más que en Jesús, en el hombre. Y debemos volver a enfocar el Evangelio en función de lo que el Evangelio es, que es la persona de Jesucristo. Él sigue teniendo todo el poder y la autoridad para transformar al hombre perdido, para perdonar los pecados de la humanidad, para que a través de su obra en la cruz del Calvario, Él haga la obra en cada una de nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, es solamente gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces hoy debemos levantar una vez más como hijos de Dios su nombre. Debemos entender lo que Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, realmente es.
Jesucristo no es un tema de comentario, no es un tema teológico, no es un tema doctrinal. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos entender que Jesucristo está en otro estándar. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios y debemos nosotros, sus hijos, reconocerle en todos nuestros caminos. Ellos lo habían hecho, habían recibido su palabra, nosotros debemos recibir su palabra, ellos le habían reconocido en su deidad, nosotros debemos reconocerle en su deidad, y ellos habían asumido, habían reconocido una vez más que Él salió del Padre y habían creído que Dios el Padre en su plan le había enviado. Nosotros debemos creer que Dios envió a Jesucristo a redimir la humanidad, a ser el Cordero perfecto para que pudiese pagar la deuda por cada uno de nosotros y consumar allí en esa cruz la obra de salvación para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice que ora por ellos en el versículo 9. Es interesante este versículo. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Él dice, no ora por el mundo, sino ruega por ellos, porque ellos son parte del Padre. Ahora, hermanos, déjenme decirles que Jesús oraba por ellos porque Jesús sabía que no solo a Él se le venían momentos difíciles, que no solo a Él se le venían situaciones complejas en lo que tendría que vivir. Jesucristo sabía que si Él no oraba por ellos, ellos quizás no podrían ser capaces luego de soportar la presión que debieron soportar. A ellos se les venían momentos complejos, momentos difíciles. Y en esa circunstancia y en esa situación, Jesús ruega por ellos, por ser ellos hijos de Dios, que le habían recibido, que le habían reconocido y que habían asumido que el Padre había enviado con un propósito al Hijo unigénito a esta tierra. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender que Jesús sigue orando por cada uno de nosotros hoy. Él sigue haciendo lo mismo. Él intercede delante del Padre por cada uno de nosotros, porque todas nuestras necesidades sean cubiertas. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Por qué? Por su amor. ¿Por qué? Por su misericordia. Jesús sigue extendiendo su ruego hoy por cada uno de nosotros. Y vemos allí luego en el versículo 10, mis hermanos, que Jesús hace una declaración bien interesante. Y el Señor dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Esto es muy interesante y es muy poderoso. Mis hermanos, Jesús hace esta declaración de que todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y lo primero que debemos observar en esta declaración de Jesucristo es que Él dice todo. Todo lo mío es tuyo, todo, todo, todo. ¿Qué es todo? Todo. O sea, lo que él les está diciendo una vez más,
que Él y Dios Padre son uno. ¿En qué cosas son uno Dios Padre y Dios Hijo? En todo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Todo. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Hermanos, la unidad pertenece al reino de Dios, por lo cual la unidad es importante. Dios es un Dios trino, pero es uno, manifestado en tres personas. No podemos explicar muy profundamente esta situación, un poco compleja, pero sí podemos decir que Dios es uno en esencia y en tres personas. La Trinidad no es, escúcheme bien, la Trinidad no es la manifestación de cada una de estas personas por separado. La Trinidad no es eso. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre, y está el Espíritu Santo. Por ejemplo, hermano, las tres personas son santas, tienen la misma santidad, exactamente igual. Las tres personas son todopoderosas. Las tres personas son omnipresentes, las tres personas son omniscientes, las tres personas son soberanas. ¿Por qué? Porque son uno. Por eso Jesús dice, todo lo mío, todo, absolutamente todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. Entonces el concepto de uno en relación a la Trinidad, el concepto de uno en lo divino es muy importante porque Dios es un Dios trino. Entonces la pregunta es, ¿Jesús es Dios? Y la respuesta absoluta es sí. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo es Dios? La respuesta absoluta, sin lugar a dudas, es sí. ¿Por qué? Porque son uno. Es difícil entenderlo, pero si la palabra de Dios lo dice, si la palabra de Dios así lo declara, y la palabra de Dios es la verdad, entonces usted y yo lo creemos por fe. Finalmente, mis hermanos, vamos a ocuparnos del versículo 11, que dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Es decir, Jesús desea que funcionemos en unidad como Él funciona con el Espíritu Santo y con Dios Padre. ¿En qué cosas? En todo. Este versículo es el versículo relevante de esta clase, que por cierto, no sé si mencioné el título, pero el título de esta clase es para que sean uno. Este versículo en donde Jesús intercede por ellos para que sean uno, igual que Él y el Padre, es muy importante porque nosotros, hermanos, solo vamos a entender la unidad que desea el Señor dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo, cuando asumamos que nosotros primero estamos dentro del reino de Dios.
Y estamos dentro del reino de Dios por sola gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dentro del reino de Dios por sola gracia para ser siervos. Es decir, hermanos, el enfoque de nuestra vida en el Espíritu dentro del reino de Dios solo debe ser glorificar el nombre de Jesucristo. Cuando usted está glorificando el nombre de Jesucristo, al entendido de esta palabra, de esta lección, está glorificando el nombre del Espíritu Santo y está glorificando el nombre de Dios Padre. Cuando usted glorifica a Dios Padre, usted está glorificando a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hemos sido llamados, cada uno de nosotros, a tener autoridad en el mundo espiritual. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Esa autoridad y poder tiene que ver más bien con la manifestación de la presencia de lo que está en usted de parte de Dios. Pero usted sigue y yo sigo a través de esa autoridad siendo siervos, solamente siervos. Y por lo mismo estamos para apuntar en ese servicio a la unidad del cuerpo de Cristo. Y la unidad del cuerpo de Cristo, hermano, debe ser apuntar a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Así y solo así seremos uno, cuando enfoquemos nuestra mirada al Señor. No se preocupe usted porque el Señor no le va a defraudar, el Señor no le va a decepcionar, el Señor estará con usted todos los días hasta el fin del mundo, y aunque usted no sea fiel, Él permanece fiel. No estamos en este mundo espiritual para hacer lo que queramos, estamos para hacer lo que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer, estamos para funcionar en relación a la voluntad, entonces, perfecta de la palabra de Dios. Debemos apuntar a la unidad entendiendo que no estamos para servir al hombre, estamos para servir al Señor. No estamos para criticar, estamos para aportar para la gloria de Dios. No estamos para hablar de lo humano, de lo filosófico, de lo lógico, de lo psicológico. Estamos para exaltar y reconocer el nombre de Jesús. Ser uno dentro del propósito de Dios es saber que debo estar dispuesto a asumir mi humanidad imperfecta, sirviendo a un Dios perfecto. Debo asumir que siempre habrá en esa humanidad imperfecta un proceso en que yo debo ser cada día enfrentado a poder de alguna forma saber que la obra que necesito en mi vida es la obra de Jesucristo funcionando para que mi vida pueda ser transformada y yo día a día pueda escalar peldaños para poder llegar a ser más parecido a Jesús. Ser uno, hermanos, es estar dispuesto, por amor a Dios, saber aceptar la diversidad dentro del cuerpo y crecer en esa diversidad. Ser uno debe ser un desafío también de amar a mis hermanos. No solo cuando estoy con ellos en lo litúrgico, sino cuando ellos me necesitan en sus vidas. Ser uno es saber tener honra para mis hermanos cuando ellos han cumplido una labor, un trabajo, cualquiera que fuere dentro del ministerio,
en el cual yo debo honrarles, porque a través de ese trabajo yo he podido recibir bendición. Jesús deseaba y rogaba que fuéramos uno. Hermanos, estamos insertos dentro del reino de Dios, estamos insertos dentro del cuerpo de Cristo, porque el Señor desea que seamos uno. Él intercedió en esta oración para que fuésemos uno. El anhelo del Señor en función de hacer esta intercesión es para que al ser uno nosotros pudiésemos intentar, al igual que Él y el Padre, hacer las cosas en común unión. La oración de Jesús antes de ir a la cruz por nosotros, por los hijos de Dios, por sus discípulos, no fue para que seamos poderosos, no fue para que tuviésemos grandes posesiones, para que seamos prósperos. La oración de Jesús no fue para que seamos súper espirituales, no fue para que seamos legalistas, no fue tampoco para que seamos famosos o adquiriéramos un nombre. La oración de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario por los suyos fue para que fuésemos uno. Entonces debemos, hermanos, en esta mañana entender que todo lo que no apunte a la unidad no es de Dios. Dios desea en su corazón que seamos uno. Y al poder ser uno, vamos también a recibir la bendición de la vida abundante de Jesucristo sobre nuestras vidas. Espero en esta mañana, hermanos, que el Señor le haya bendecido y le haya edificado en su palabra, y que podamos avanzar en lo que tiene que ver con el propósito del deseo del Señor al orar allí, antes de enfrentar los peores momentos de su vida humana. Agradecerle a usted en esta mañana por estar interesado por la palabra del Señor, agradecerle en esta mañana por saber que allí usted también, al igual que yo, es edificado por la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a cada uno de ustedes. Sé por información por allí que me dio un hermano que nuestras clases, tanto la del hermano Manuel como la del hermano Javier, están siendo también observadas por otras congregaciones, y es nuestra alta responsabilidad entonces enseñar la sana doctrina, la palabra del Señor verdadera, y saber que a través de ello, solamente a través de ello, podemos ser verdaderamente edificados en su palabra. Que tenga un buen fin de semana. Estos días feriados llamados Semana Santa no tienen que ver con una instrucción muy bíblica. Dios no desea una Semana Santa, Dios desea vida santa. Entonces vamos a saber que en todo vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos para glorificar, exaltar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque su palabra es hermosa, porque podemos ver a través de ella que desde el tiempo en que usted estuvo con sus discípulos,
Usted estaba ocupándose en cada momento de hacer transferencia espiritual, de dejarles a ellos sus palabras, de orar, rogar por ellos, interceder por ellos. Y en esta hora, Padre, queremos que usted derrame de su espíritu para que nosotros podamos entender la enseñanza de Jesucristo para su iglesia. Señor, que en esta hora podamos entender que la iglesia es un lugar para solamente exaltar su nombre, glorificar su nombre, poner su nombre por sobre toda situación y circunstancia y saber que debemos entender y apuntar a la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Usted bendiga, Señor, en esta mañana a nuestras autoridades. Allí está nuestro pastor, Señor, nuestro hermano Javier. Allí está la directiva de la iglesia, Señor. Usted traiga sobre ellos la presencia poderosa de su Espíritu y guíeles, Padre, para que podamos, Señor, seguir avanzando en poder, Señor, solo reconocerle a usted como el único digno de ser alabado y glorificado frente a todas las circunstancias. Fortalezca a cada uno de mis hermanos que esté pasando, Señor, circunstancias difíciles. Usted venga con su poder que está totalmente vigente y haga la obra maravillosa, sobrenatural, a través de su Espíritu, Señor, para que podamos en Cristo ser más que vencedores. Le damos gracias en esta mañana y pedimos su bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga.